Hola, soy Andrés Leal y hoy quiero compartir contigo un fragmento de nuestro masterclass Cómo invertir en bienes raíces. Hoy aprenderás los 5 elementos más importantes previos a una inversión inmobiliaria. Atención, que si estás a punto de hacer una inversión o estás dudando y quieres aprender más, este es un espacio donde vas a alimentarte y vas a aprender cómo hacerlo. Así que vamos a ello. Quiero compartir rápidamente con ustedes 5 secretos para un análisis previo para invertir en bienes raíces. 5 secretos. Estos secretos yo los estoy aplicando en el proceso mío de mi viaje como inversionista con amigos míos en los Estados Unidos. Y estos secretos los he aprendido de mis mentores en bienes raíces que iré compartiendo con ustedes en el podcast, en Spotify, de esas lecciones aprendidas que he aprendido de distintos mentores que tengo hoy en la industria. Si usted no tiene uno, ya conoce uno, acá, al frente suyo. Únase a nuestra comunidad en Facebook y comience a compartir lo que queremos construir, lo que estamos construyendo en Real Estate Investment School. ¿Preparados? Bien, vamos con nuestra lección número 1. Nuestra lección número 1. Quiero que tomen nota a los que están viendo este masterclass en sus redes sociales. Quiero que tomen nota y la compartan o tomen pantallazos y se la envíen a amigos o amigas en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en TikTok. Publíquelo en LinkedIn, en Twitter, donde quiera. Compártalo. Este contenido lo estamos haciendo para que usted aprenda y lo comparta. Número 1, lección número 1. Verificar. Verificar todo. Andrés, ¿qué significa verificar todo? Ya lo dijimos al inicio, las personas no te dicen la verdad, no te dicen la verdad. Ni el broker, ni el agente inmobiliario, ni el desarrollador inmobiliario, todos están tratando de venderte algo. En redes sociales, los gurús de redes sociales te están tratando de vender algo. ¿Es bueno o malo? Ya lo aprendimos. Es bueno. Alguien que quiere comprar un banano es bueno. Pero si alguien quiere usar tus ahorros, tu capital para invertir y tú no sabes cómo invertir, no entiendes, no lo hagas. Porque no te están diciendo toda la verdad y solo te están diciendo los beneficios y te están diciendo lo bonito y lo rentable que suena muy bien a todo el mundo. Pero si tú no sabes hacer un análisis previo, no lo hagas. Y por eso estamos en este masterclass. Verifícalo todo. Uno de los grandes aprendizajes que he hecho yo en el proceso de inversión en los Estados Unidos es que debes cerciorarte de ir al proyecto, de ir al lugar, de pisar la tierra, hacer una inspección. Es importante hacer un due diligence. Andrés, ¿qué es un due diligence? En español, debida diligencia. Debida diligencia. Y esto significa que tú, como inversionista, si estás comenzando tu camino, debes ir y cerciorarte, entender cómo está la propiedad, dónde se va a construir el proyecto, quién es el constructor, quién es el desarrollador, cómo están las condiciones de la propiedad, las redes hidráulicas, las redes eléctricas, si cumple con toda la normativa sismo resistente, por ejemplo. Hacer el due diligence, hacer la debida diligencia. Confía, pero verifica. Confía, pero verifica. Hay que empezar a entender muy bien los problemas
del mercado, de la propiedad. Eso te va a dar una mejor negociación al momento de reunirte con un vendedor de una propiedad, de un apartamento, de un edificio, de un hotel, de un comercio, entendiendo muy bien el problema. ¿Por qué lo están vendiendo? ¿Cuáles son las causas? ¿Es nuevo? ¿Es antiguo? ¿Cuántos años tiene el mercado? Tal vez de los años 90, en el año 2000 se construyó el proyecto. Cerciórate de eso porque eso te va a evitar perder dinero si lo compras. Eso te va a ahorrar mucho dinero en el mantenimiento, entendiendo los problemas reales de la propiedad. Bien, entonces, lección uno, verificar todo. Así que cuando vayas a comprar, no te vayas a llevar sorpresas. La importancia de la experiencia. Aquí podemos colocar del comprador o el inversionista. Un comprador o un inversionista experimentado entiende el mercado, entiende cómo se administra o se opera una propiedad. Otro elemento importante es el relacionamiento con los inversionistas. Relacionamiento con los inversionistas. Este comprador o este inversionista evita caer en estafas o evita caer en malos negocios o en malas oportunidades acompañándose de mentores. Ya les puse mi ejemplo. Yo que estoy en proceso de comenzar a invertir con un par de amigos, nos asesoramos. No me las sé todas, recurro a amigos, colegas y por eso estoy compartiendo mi viaje compartiendo mi viaje en redes sociales de cómo comenzar a hacer inversión teniendo unos objetivos claros de largo plazo para construir un portafolio de bienes raíces. Pero clave relacionarse con profesionales y mentores que nos ayuden a nuestra estrategia de inversión y ejecución inmobiliaria. Otro elemento de la importancia de la experiencia de un inversionista, un comprador, es aprender a evaluar propiedades o oportunidades. Aprender a evaluar. Y aquí sí que es relevante entender la dinámica de los bienes raíces o de las propiedades. Lo primero que debe evaluarse o dentro del análisis es entender si la propiedad o el edificio o el proyecto donde yo voy a colocar mi capital o el capital de mis inversionistas o mis prestamistas o del banco es entender si esa propiedad o activo inmobiliario va a generar cash flow, ingresos. Yo lo voy a colocar en grande, cash flow, flujo de caja, cash flow. Y esto es lo que mata a la mayoría de compradores o inversionistas en bienes raíces. No entender muy bien el tipo de propiedad, el tipo de mercado, entender muy bien los datos del mercado, datos reales, no datos inflados, porque muchas veces se hacen análisis de inversiones en bienes raíces con datos inflados históricos. No, entender muy bien los datos del mercado en ese momento
en esa ciudad, en esa comunidad y entender la operación y el mantenimiento de esa propiedad. Porque al final, recuerden que lo que buscamos en bienes raíces, en la inversión en bienes raíces, es tener un ingreso positivo. Y esto claramente es lo que esperan los inversionistas que colocan el capital, colocan su dinero para tener un retorno. Y aquí la importancia lo vamos a ver más adelante en la tercera y cuarta lección, de ser transparentes con nuestros prestamistas, nuestros inversionistas, en comunicar qué está ocurriendo en la administración o operación de estas propiedades. Algo relevante en la lección 2 que no nombré es lo que está pasando hoy en el mercado de Airbnb. Y aquí abro la discusión para que ustedes dejen sus preguntas o comentarios. Usualmente hoy un comprador o un inversionista que no entiende el mercado, no entiende los datos, lo que está ocurriendo hoy es que muchos se están dejando llevar por las emociones de Airbnb en Latinoamérica, pero no están haciendo el análisis debido o el due diligence, la debida diligencia de analizar muy bien si eh, la propiedad paga la hipoteca, paga el mantenimiento, paga la remodelación, etcétera, etcétera. Y muchas veces no se analiza, porque muchas personas suelen hacer análisis optimistas cuando realmente deberíamos hacer análisis realistas de nuestro capital. Terminan comprando un par de apartamentos para colocarlos en Airbnb, pero se les olvida entender el mercado. Y lo que está ocurriendo hoy en América Latina es que hay una saturación de unidades de Airbnbs en ciertas ciudades. ¿Qué significa eso? Que si existe un modelo optimista de ingresos de $3,000, de $2,000 todo el año, cada mes, y cuando empieza a haber una saturación de mercado como está pasando en Estados Unidos, ¿qué pasa? Los ingresos caen, la ocupación cae. Y esto deja expuesto muchas veces que se hizo un pobre análisis de colocar un capital o de una inversión en este tipo de modelos de negocio de rentas cortas o turísticas. Y esta exposición muestra que el comprador o el inversionista nunca hizo un análisis, nunca entendió el mercado, nunca entendió la zona, nunca caminó, nunca preguntó, nunca tuvo información valiosa para tomar esas decisiones y al mismo tiempo logró acceder a esa data o esos datos que pudieron pronosticar un comportamiento distinto de los ingresos de esa propiedad. Eso es lo que hace un comprador o un inversionista sofisticado o profesional. El más importante, uno de los más importantes para mí, el análisis financiero. Ya lo dijimos en esta lección, clave, datos realísticos, encontrar datos reales, no especular con esos datos, no encontrar datos que usualmente a veces nos dicen en redes sociales, este proyecto inmobiliario en Punta Cana, en Ciudad de México, en Quintana Roo o en Medellín, nos muestra que va a haber una ocupación y unas rentas esperadas porque el año pasado hubo una ocupación del 90%. Cuidado con esos datos y esa información. Hagan la debida diligencia de identificar realmente los patrones de ese momento en el tiempo en el que ustedes van a hacer o analizar una inversión. Lo segundo es ajustar las proyecciones y rendimiento de la propiedad. Clave esta palabra,
ajustar las proyecciones de los ingresos, del retorno de la inversión basado en los datos del mercado actuales y los rendimientos de la propiedad. ¿Qué significa los rendimientos de la propiedad, Andrés? Probablemente el año pasado una casa, un edificio, un apartamento en Airbnb, poniendo el ejemplo de Airbnb, generaba, no sé, anualmente $20,000. Ahora probablemente se bajó a $14,000 y el rendimiento de la propiedad en ese caso disminuyó, ya no genera los mismos ingresos. Entonces, eso termina afectando la inversión, termina afectando el capital, termina afectando muchas variables en el comportamiento. Si ustedes multiplican eso en 100 unidades, 20, 50 unidades, donde ustedes son los dueños o los operadores o los gestores de estas unidades de vivienda, pues se complica el retorno de la inversión que han colocado. La lección número 4 tiene que ver con la experiencia la experiencia del operador Property Management. Andrés, ¿qué significa eso? Es el que se encarga de administrar las propiedades. En el caso de Latinoamérica, usualmente existe el administrador de los condominios o los conjuntos residenciales, pero desde el punto de vista de la inversión, hay activos como los hoteles, hay propiedades como los hoteles, edificios de Airbnb o multifamily, edificios en renta, donde hay un jugador que es el property management que opera, administra el activo, que se encarga principalmente de qué, de que la ocupación esté alta y la administración o los costos operativos sean bajos. Andrés, ¿cómo encuentro un property management o un operador eficiente? Bueno, vengo de ese negocio 2 años trabajando en tecnología y nuevamente, entren a andresleal.com y en la sección de artículos van a poder encontrar un artículo de cómo entender la operación de una propiedad de bienes raíces en renta, principalmente en renta. Porque el constructor o el desarrollador inmobiliario usualmente construye y vende. Y el que le queda el problema es al administrador. El problema es que tenemos administradores tradicionales, donde es una persona que tiene una libretica y apunta lo que necesita el edificio y no tiene nada que ver con las inversiones en bienes raíces. Bien, entonces, desde el punto de vista de la inversión en el modelo de rentas cortas o multifamily o Airbnbs, existe este jugador que termina afectando de alguna manera eh, el rendimiento de los ingresos de una propiedad y al mismo tiempo la experiencia del cliente. Entonces, aquí clave priorizar las habilidades que mantengan, por aquí se me corrió nuestro, que mantengan la satisfacción del inquilino, que el inquilino esté feliz y la operación eficiente. El edificio, el hotel, las oficinas, el parque industrial que se está operando sea una operación eficiente. Y esto claramente también ocurre en los centros comerciales, en los aeropuertos, en los hospitales, que son propiedades o inmuebles de bienes raíces. Entonces, claro, este concepto de la experiencia del operador es clave en las lecciones que debemos aprender en el proceso de invertir en bienes raíces. Y por último, para cerrar, la quinta lección en nuestro masterclass de Real Estate Investment School. Recuerden estar tomando nota.
con los inversionistas o prestamistas. Cuando uno entra en el juego de las inversiones en bienes raíces, es clave que si ustedes acceden a inversiones o a capital o a préstamos, deben mantener una comunicación transparente acerca de lo que ocurre dentro de la propiedad. ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar? Probablemente se cayó los ingresos, tuvieron problemas de mantenimiento, una tubería se rompió. Toda esa información debe ser comunicada a los inversionistas o los prestamistas, a los private lenders, como se les llama en Estados Unidos, y todo el tiempo ser participativo con ellos en discutir los desafíos y las estrategias que sean necesarias para que ellos estén involucrados dentro del proceso. Es clave esa comunicación dentro del proceso, y una comunicación efectiva es una herramienta muy fuerte para renegociar los préstamos o el capital que se ha colocado o el financiamiento dentro de una inversión en bienes raíces. Para cerrar, ¿estás curioso o decidido de comenzar tu viaje en bienes raíces? Este es un viaje de muchos aprendizajes, de muchas lecciones, de muchos procesos de análisis, y ustedes deben estar preguntándose: Andrés, esto está complejo, todo lo que dijiste. No lo es, pero nuevamente esto requiere propósito, esto requiere tener muy claro tu estrategia de inversión, esto requiere formarse, aprender, esto requiere jugar un juego de largo plazo si quieres crear riqueza. La riqueza no se crea de la noche a la mañana, no existe. Si te han vendido en redes sociales el inmediatismo de hacerse rico, multimillonario, eso no existe. Hay que trabajar duro, hay que aprender, hay que cometer errores, hay que analizar el riesgo, hay que conectarse con personas que tengan más experiencia que nosotros y lograr convertirlo en oportunidades. Si quieres comenzar tu viaje en bienes raíces, recuerda que te puedes unir, seguirme en YouTube, en Facebook, en Twitter, y empezar a compartir este contenido. Y lo más importante, manos a la obra. Esto que te compartí hoy en este masterclass es simplemente algunos de los elementos claves de la inversión en bienes raíces. Recuerda que si quieres ser parte de la comunidad, entra a Facebook. Si quieres empezar a tomar el curso para personas que están empezando de ceros, déjame un comentario en YouTube o en Instagram o en Facebook. Déjame un comentario y mi equipo les va a enviar el link para que puedan comenzar a tomar este curso. Y recuerda, si tienes algún amigo o amiga que necesita saber esto, envíale ya este video, este masterclass, para que pueda orientarse, aprender y detener la mala decisión que va a tomar en términos de colocar sus ahorros, todo su esfuerzo, todo su capital en una mala decisión financiera. Y por último, manos a la obra. Si tú estás decidido en esto, en crear riqueza, en crear un legado, en impactar tu región, tu país, tu ciudad, manos a la obra. Nos vemos en otro masterclass. Estaremos compartiendo contenido en nuestro podcast. Y bueno, espero que haya sido de alto valor este masterclass. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.